Espectroscopía UV visible. Continuando con esta parte explicativa sobre el fundamento de este método, pues nos remitimos nuevamente al inicio de la explicación de este apartado y lo que comentamos es que cuando se empezaron a hacer los primeros espectros se trabajaba con elementos puros y cuando tenemos esos elementos puros, igualmente los átomos, así como las moléculas, tienen la capacidad de que los electrones de valencia ubicados en un determinado nivel energético, cuando se hace incidir una luz sobre una determinada longitud de onda, esa longitud de onda que está asociada con un contenido energético puede provocar la transición de electrones de valencia de un nivel fundamental a un nivel excitado. Pero en el caso de los átomos, dado que no tenemos muchas posibilidades de variantes, normalmente lo que se observa es precisamente una línea como esto, que es lo que comentábamos que son los espectros de línea. No es tan simple, los espectros están manejados de otra manera, pero bueno, se ve o se observa solamente un fenómeno de esta naturaleza. Sin embargo, cuando hablamos de las moléculas llevan implícitos enlaces. Esos enlaces, aparte de que pueden tener características diferentes dependiendo del tipo de átomos involucrados, etcétera, estos enlaces pueden a su vez sufrir fenómenos de vibración, de rotación y transición electrónica. Estos fenómenos asociados en las moléculas, bueno, se manifiesta en el espectro como una serie de, vamos a decir, transiciones que están explicadas como lo acabo de manejar, y entonces vamos a ver variantes. Estas variantes me van a dar, integrando toda esta zona, bandas de esta naturaleza. Entonces, para un átomo, las bandas observadas son muy angostas, muy lineales, y en el caso de las moléculas vamos a observar bandas ensanchadas, cuya, vamos a decir, amplitud dependerá precisamente de la estructura propia de la molécula analizada. Entonces, bueno, aquí esta cuestión es importante para entender cómo vamos a plantear a futuro los espectros para este tipo de irradiación. Entonces, bueno, ahí estaría lo que compete al espectro. En este tema de la espectroscopía UV visible, pues vamos a asociar varias cosas. Esta espectroscopía UV visible, pues obviamente tiene la capacidad de hablar de la atenuación de un haz de radiación por una especie absorbente contenida en la cubeta. Esto que acabo de leer aquí tiene que ver con lo siguiente. Cuando nosotros hacemos incidir un determinado haz de luz, ese haz de luz lo que va a hacer es precisamente absorber esa energía contenida en el haz de luz, y esa energía la va a utilizar para que esta, en principio, incida sobre una disolución de una concentración determinada. Esta disolución está contenida en vamos a decir, un recipiente que denominamos cubeta y que es de diversos materiales que vamos a ver más adelante. Pero lo importante es el fenómeno total implicará que una radiación incidente sobre una disolución de una muestra, que no necesariamente tiene que ser una disolución, tenemos mediciones sobre diferentes estados de agregación, la luz incidente va a permitir que cuando esta luz se irradie sobre una determinada muestra, esa muestra absorba cierta cantidad de esta energía dependiendo de las transiciones que se pueden llevar a cabo en la estructura de esta molécula, y después de esas transiciones, bueno, el sobrante de energía que no se haya empleado para llevar a cabo las transiciones es precisamente lo que conocemos como radiación transmitida. Bien, este fenómeno de la transmitancia y la absorbancia es, en principio, la absorbancia es la cantidad de luz incidente sobre esta muestra, y la transmitancia es la cantidad de energía que se transmite o que logra pasar a través de la muestra para la cual estamos, o sobre la cual estamos haciendo la incidencia de una determinada luz, un determinado haz de luz. Bien, ahí estaría, y vamos a entrar después a este concepto que sería cómo vamos a manejar a estas dos partes en la cuantificación. Y bueno, en esencia el fenómeno implica transiciones electrónicas, y esas transiciones electrónicas requieren de un contenido energético específico. Aquí estarían las transiciones dependiendo de lo que podamos hacer y la cantidad de energía incidente. Y finalmente el resultado de este fenómeno de absorción
se va a ver reflejado si se utiliza la instrumentación apropiada en lo que se conoce como un espectro de absorción. La forma del espectro dependerá de las transiciones que se logren en función a la estructura de la molécula, y obviamente este es un barrido que se hace con diferentes valores de longitud de onda. En cada uno de estos, dependiendo de la cantidad de luz incidente, tendremos una respuesta con un determinado ancho y alto de la banda, que sería precisamente la intensidad que se tiene, y los puntos más altos se refiere precisamente a la cantidad de energía requerida para la transición. Entonces, en esencia, esto es lo que, vamos a decir, fundamenta todo el proceso que vamos a llevar a cabo en este tipo de fenómeno espectroscópico. Y bien, este espectro es precisamente lo que estamos observando aquí. Este es un ejemplo de un espectro. Cuando obtenemos, instrumentalmente hablando, un espectro, después de todo esto que acabamos de comentar, lo que se grafica o lo que se tiene contemplado en ese espectro es, en principio, la absorbancia en este punto, y aquí tendríamos las diferentes longitudes de onda incidentes para llevar a cabo la detección de este espectro. Aquí se está trabajando sobre el isopreno, y lo que se ve es que se hace un barrido desde una longitud de onda aproximadamente de 200, un poquito arriba de 200. Se va aumentando la longitud de onda y se observa qué es lo que sucede cuando se van manejando estas diferencias en el tipo de luz incidente, y pues lo que se observa es que llega un momento aproximadamente en 222, que es este valor, en donde se tiene el pico más alto de la absorción. Es precisamente aquí donde se lleva a cabo la transición electrónica, y esto es lo que nos lleva a considerar que este doble enlace es precisamente lo que justifica este valor. Si tuviésemos un solo doble enlace, debería de estar en una región un poco por debajo de 200, pero cuando ya es un sistema conjugado, esto, como habíamos explicado en el video anterior, genera que haya un acercamiento entre los niveles energéticos, y por lo tanto el requerimiento de la luz incidente debe de ser de una longitud de onda más alta. Entonces, bueno, ahí estaría un ejemplo de un espectro electromagnético, un espectro UV visible. Y bueno, vamos a manejar otros conceptos importantes que ya de hecho habíamos mencionado con anterioridad. Pero bueno, dentro de los conceptos importantes que vamos a manejar para este método serán el término cromóforo, y que está definido, lo voy a leer tal cual, es cualquier grupo de átomos que absorben luz sin importar si se produce color o no. Entonces, sencillamente es aquellos átomos que absorben cierta cantidad de luz, llevan a cabo una transición electrónica, y obviamente pues eso se va a detectar vía instrumental. Un auxócromo es, por complementación, es un grupo que extiende la conjugación de un cromóforo compartiendo electrones no enlazantes. Es decir, cuando hablamos de un cromóforo, es sencillamente un sistema que puede llevar a cabo una transición electrónica, y un auxócromo será una especie que, fuera del sistema que puede llevar la transición, a partir de, por ejemplo, en este caso, la presencia de pares de electrones, podría en un momento determinado facilitar esta transición y hacer o más intensa, o en algún momento dado tener una onda más perceptible en el espectro. Entonces aquí tenemos dos conceptos importantes, lo que es un cromóforo y lo que es un auxócromo. Entonces la parte aquí en esta estructura, en este ejemplo, es este anillo bencénico, sería la parte del cromóforo, que es el que lleva la transición pi antienlace, y este auxócromo sería, por ejemplo, pues un heteroátomo que tenga pares de electrones de no enlace, y que obviamente pues también implique y facilite las transiciones en este tipo de compuestos. Entonces ahí estarían dos conceptos importantes. Y bueno, para ejemplificar un poco esta parte y ya no nada más dejarlo en el concepto, este video sí tiene que ver con precisamente cuáles son los valores de energía asociados con la presencia de este tipo de estructuras. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando en esta pequeña tabla? Pues tendríamos las longitudes de onda que caracterizan a cada uno de los cromóforos, es decir,
la cantidad de energía que necesito para que se lleve a cabo la transición. Entonces, si tuviésemos un doble enlace o un doble enlace como cromóforo, por ejemplo, en el caso del eteno, la transición que se va a llevar a cabo es una transición pi a pi de antienlace. Y esta transición, por ser un doble enlace aislado, requiere de 171 nanómetros en la longitud de onda incidente de las de luz que estamos colocando sobre la muestra. Esto es un parámetro importante que se llama el coeficiente de extinción. El coeficiente de extinción lo que mide es la intensidad de la banda, es decir, el tamaño de la banda. Y aquí vamos a tener para un sistema como estos un coeficiente de extinción de 15.000. Es decir, esto es una banda muy intensa y esto, bueno, pues se va a ver en el espectro. Es una banda muy significativa, pero tiene una gran desventaja. Tenemos un valor de energía muy alto, es decir, en el espectro requiero de una zona del UV casi de vacío para que podamos hablar de que se lleve a cabo esta transición. Y aquí, bueno, pues necesitamos utilizar un disolvente. Los disolventes, como veremos más adelante, deben de ser transparentes a el fenómeno que se está observando. Eso significa que no deben de ser alterados con la longitud de onda que estamos requiriendo para llevar a cabo esta transición. Entonces, el disolvente es hexano cuando hablamos de un compuesto con un doble enlace. Bien, si en lugar de tener un doble enlace tuviésemos un triple enlace, por ejemplo, como en el 1-hexino, igualmente hablamos de una transición pi a pi de antienlace, pero vean cómo ahora la transición requiere un poquito menos de energía y la intensidad de las bandas para los alquinos es ligeramente menor. Igualmente son hidrocarburos, por lo tanto se disuelven en algo semejante, que también en este caso será hexano. Bien, otro cromóforo muy común y muy importante es el grupo carbonilo. Por ejemplo, en el etanol, un aldehído, pues un aldehído, una acetona, cualquier cosa que tenga un carbonilo, bueno, no cualquier cosa, pero un carbonilo. Y las transiciones que pueden llevar a cabo en este grupo sería la transición N a pi de antienlace, que serán los pares de electrones del oxígeno combinados con los orbitales P del carbono, y la otra es la transición pi a pi de antienlace, que es precisamente el enlace que se da entre el carbono y el oxígeno para formar el enlace pi. Y vean que ahora las longitudes de onda para esto, vean qué tanto están disminuyendo. El caso de la transición N a pi de antienlace es de 290, es decir, ya está dentro del ultravioleta cercano, y la otra banda se hace un tanto más difícil a 180, pero bueno, la diferencia es significativa. Pero lo más importante es, fíjense que a pesar de que tengo una posibilidad, vamos a decir, necesidad de energía menor, la posibilidad, la probabilidad de que esta banda se dé es muy baja. Es decir, esta es una banda prácticamente prohibida y esta prohibición de la banda se manifiesta en la intensidad de la misma. Una banda prohibida es aquella que tiene una intensidad baja, una banda permitida es aquella que tiene una intensidad muy alta. Entonces, bueno, ahí estarían la posibilidad de las transiciones para el carbonilo. Después, si tuviéramos un grupo NO, por ejemplo, en el nitrometano, bueno, las transiciones serán igualmente de N a pi de antienlace y de pi a pi de antienlace, pero estamos hablando aquí de un elemento diferente a carbono. Y estas transiciones, por las características en electronegatividad de los componentes del sistema, hacen que la cantidad de energía requerida para llevar a cabo la transición sea mucho menor que para el caso del grupo carbonilo. Aquí estamos hablando ya del ultravioleta cercano, entonces serían 275 para la transición N a pi de antienlace y 200 para la pi a pi de antienlace. El orden sigue siendo el mismo, es más fácil la transición N a pi, pero vean igualmente la intensidad. Aquí esta parte se respeta, esas son cuestiones que se calculan matemáticamente, y esa permisividad para llevar a cabo esta transición implicará que esta va a ser una banda muy pequeñita, poco intensa comparativamente con esta que tengo aquí. Entonces, bueno, ahí estarían las transiciones y el disolvente empleado para este caso sería etanol. Y bueno, finalmente tenemos como cromóforos los carbonos unidos a halógenos, por ejemplo, bromo o yodo. Y en este caso, bueno, aquí estarían los ejemplos que se pueden manejar para estos valores. Y las transiciones aquí serían de N a sigma de antienlace. Esto es un enlace sigma y vamos a transferir estos electrones, o vamos a llevar a cabo una transición de los electrones
del no enlace del halógeno hacia los electrones del orbital sigma de antienlace para el carbono. Vean cómo esta es una transición que tiene una energía un poco menor que con los casos primeros, y la intensidad pues es muy pequeñita también. Vean que están del orden de 200, 300, entonces son bandas poco intensas, de poca energía, pero ondas que realmente, bandas, perdón, que pues no son muy significativas. Igualmente el disolvente que he utilizado es el hexano. Entonces aquí lo importante es que más o menos ubiquen esta zona para saber de qué grupos funcionales estamos hablando, en consecuencia de la estructura de la muestra que estemos probando. Entonces ahí estaría la absorción para ciertos cromóforos, que puede cambiar en función a qué es lo que esté enlazado a cada uno de ellos. Y bueno, por otra parte, vamos a tener, tendríamos aquí otra pequeña tabla. Esta tabla yo les sugiero que paren el video para que puedan analizarla con más detenimiento. Pero bueno, otros cromóforos orgánicos presentes o que son comunes son, por ejemplo, el nitrilo. Vean que para el nitrilo la transición es Na-pi de antienlace. La cantidad de energía o la longitud de la onda incidente es de 160. El coeficiente de extinción, bueno, aquí estamos hablando del logaritmo del coeficiente. Vean que es alto, entonces, perdón, es, vamos a decir, la intensidad de la banda que tenemos aquí, pues obviamente es relativamente, vamos a decir, adecuada, pero, bueno, no adecuada, perdón, es una banda poco intensa comparada con las que tenemos en estos puntos. Bien, bueno, aquí tendrían los alquinos. Aquí está la transición de pi a pi de antienlace, 170. Tenemos a los alquenos en 175, a los alcoholes en 180, igualmente los éteres. Aquí tendríamos las cetonas alrededor de 180, que no están conjugadas. Si tienen un aldehído serían 190, entonces vean la diferencia. La presencia de los grupos alquilo favorece la transición. Aquí tendríamos una amina en 190, los ácidos carboxílicos en 205, igual que los ésteres, las amidas y los tioles que presentan absorciones a 210, los grupos nitro en 271, que ya está del lado del V lejano, y finalmente, perdón, cercano, y finalmente los azocompuestos, que vean está muy cercano a la zona del visible. Entonces, bueno, pues ahí estarían las transiciones. Todas son transiciones, bueno, casi todas, son transiciones N-pi de antienlace, porque en todas ellas estamos hablando de, no en todas, estamos hablando de la presencia de heteroátomos en la gran mayoría de ellas, y esos heteroátomos forman parte de dobles enlaces en algunos casos, y eso se refleja directamente sobre la longitud de onda incidente para llevar a cabo esta transición. Y aquí lo importante son precisamente los coeficientes de extinción. Los coeficientes de extinción que nos hablan precisamente de la intensidad de la banda que se va a presentar en función a la transición que se esté llevando a cabo. Ok, entonces ahí estaría esta pequeña tabla. Repito, lo recomendable es que ustedes revisen esto, lo vayan memorizando, lo tengan en cuenta para que cuando estemos analizando los espectros pues puedan asociar estos lugares y puedan identificar los posibles grupos presentes en los compuestos que vamos a manejar. Entonces, bueno, ahí tendríamos ahora otras definiciones importantes, son lo que conocemos como el desplazamiento o corrimiento batocrómico, que son desplazamientos hacia la zona de mayor longitud de onda, es decir, son corrimientos hacia la zona visible. El corrimiento ipsocrómico, que es hacia el lado azul, por eso están en estos colores. Este es hacia el lado rojo, que es la zona visible, y este es hacia el lado azul, que es la zona del ultravioleta. Entonces tenemos desplazamientos batocrómicos y los desplazamientos ipsocrómicos como consecuencia de la estructura presente o asociada a los cromóforos. Y aquí hablaríamos de los efectos hipercrómicos y el hipocrómico. Esto está referido precisamente a la intensidad de la absorción, la intensidad de la banda. Un efecto hipercrómico incrementa la intensidad, un efecto hipocrómico disminuye la intensidad de la banda. Entonces, esos son otros términos que necesitamos también manejar para entender o para manejar un léxico que esté acorde a el método que estamos analizando.
Entonces, bueno, ahí estaría dos conceptos importantes. Y bueno, ¿qué otros valores tenemos que manejar también para ir entendiendo esta parte de los espectros que después vamos a manejar? Esto que son generalidades importantes, por ejemplo, de las bandas más comunes que vamos a encontrar, pues vamos a tener precisamente las transiciones de pi a pi de antienlace, las n a sigma de antienlace y las de n a pi de antienlace. Aquí lo importante es, vean las zonas en las que aparecen. Estas son zonas que están dentro del ultravioleta lejano y son bandas que, bueno, a pesar de que están en una zona pues de mayor energía, tienen una intensidad alta. Estas son de intensidad media. Estas requieren de menor energía, pero lo malo es que su coeficiente de extinción o la intensidad de la banda pues es bastante pequeña. Entonces, bueno, pues son transiciones significativas que dependiendo de el lugar donde aparezcan y la intensidad de la banda, pues podemos localizarlas sin problema, formando parte de algún grupo funcional, presente en la molécula. Entonces, bueno, ahí estarían las transiciones. Y bueno, ¿qué otras características vamos a manejar o qué otras consideraciones hay que manejar para este tipo de análisis? Bien, las bandas pi a pi de antienlace y n a pi de antienlace, que son bastante constantes y que son, pues digamos, relativamente importantes en el sentido de la intensidad y la longitud de onda, principalmente cuando están conjugadas. Una es, bueno, las características que vamos a manejar son estas. Las transiciones que estamos analizando son de pi a pi de antienlace y de n a pi de antienlace. En el caso de la posición, voy a darle lectura a esto. Dice, la posición es variable, depende del grado de sustitución y de la conjugación. Es decir, si nosotros tenemos, no sé, por ejemplo, si manejamos un sistema, por ejemplo, con un solo doble enlace, perdón, muy bien, pero si tuviésemos un sistema como este, si tuviésemos esto, es decir, un doble enlace aislado, bueno, en este caso, si nosotros empezamos a considerar, por ejemplo, la presencia de sustituyentes, o en algún momento dado manejásemos un sistema conjugado, es decir, manejar esto, eso va a cambiar la posición de estos compuestos. Entonces dice que depende del grado de sustitución, es decir, el número de radicales unidos al doble enlace, y por otro lado la conjugación. Entonces, de entrada son bandas importantes, pero pues obviamente van a cambiar su situación dependiendo de cómo estén contempladas dentro de la estructura del compuesto. Solo aparecen en V cercanos si hay al menos dos dobles enlaces conjugados. Es decir, para que nosotros tengamos un sistema perceptible, mientras más dobles ligaduras haya presentes en el compuesto, esto implicará un fenómeno de conjugación, hará que los niveles de energía se acerquen y por lo tanto la cantidad requerida para observar la transición debe de ser menor. Entonces, bueno, a eso se refiere esta parte de la posición. ¿Qué pasa con las transiciones n pi de antienlace? En este caso, la variable, bueno, también la transición, de este caso, la posición es variable. Si aparecen, lo hacen siempre a longitudes de onda mayores que las bandas de pi a pi de antienlace. Obviamente requieren una menor cantidad de energía, pero igualmente estas transiciones implicarán que podemos tener sistemas, por ejemplo, sistemas carbonílicos, que así tendrán una determinada absorción, pero si empezamos a sustituirlos y además empezamos a conjugarlos, mientras más conjugaciones introduzcamos en la molécula, pues obviamente la absorción va a ser diferente. Entonces ahí estarían posibilidades con respecto a lo que nos menciona este pequeño recuadro. Y después me habla de la intensidad. Las bandas pi a pi de antienlace generalmente son muy intensas. Los valores típicos del coeficiente de extinción van del orden de 10.000, es decir, son bandas muy, muy altas, muy intensas. Si son prohibidas, por simetría generalmente son de 200, es decir, la permisividad de la transición también tiene que ver con la intensidad de la banda, pero normalmente estas son bandas de mucha intensidad. En el caso de las transiciones n pi de antienlace, generalmente son muy débiles. Valores típicos de el coeficiente de extinción es alrededor de 100, es decir, comparado a 10.000 a 100, pues hay una diferencia bastante considerable. Y bueno, puede cambiar dependiendo de cómo esté estructurado el compuesto.
Finalmente, el efecto del aumento de polaridad del disolvente. Cuando manejamos disolventes diferentes, esto puede actuar precisamente sobre la posición de las transiciones. Entonces ya veremos esto con mayor profundidad, pero los disolventes más polares lo que hacen es generar un cambio en la posición de las bandas, y aquí en el caso de esta variabilidad puede ser débil o puede generar un desplazamiento batocrómico, es decir, este desplazamiento batocrómico significa que lo veremos a longitudes de onda más altas y pues significará que la transición se hace más fácil en cuestión de la cantidad de energía requerida. Y para el caso de la CNP de antienlace también se generan diferencias cuando hablamos de el aumento de polaridad del disolvente. Mientras más polar es el disolvente empleado en la disolución, si es que estamos haciendo una determinación de un sistema en disolución, se generan desplazamientos ipsocrómicos, es decir, para los sistemas PIA-PI de antienlace se favorecen con el aumento de polaridad, y los sistemas NA-PI de antienlace generalmente generan desplazamientos ipsocrómicos. Obviamente tendría que ver con la solvatación y la disponibilidad del par de electrones presente en heteroátomo que contenga pares de electrones de no enlace. Entonces, bueno, ahí estarían ciertas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para el posterior análisis de los espectros. Y bueno, ya lo hemos analizado y nos vamos acá. Entonces tenemos, en este caso tengo muchas tablitas. Bueno, de aquí en adelante vamos a manejar muchas tablas. Prácticamente el análisis depende mucho de las tablas. Entonces, bueno, lo que tengo aquí es un sistema, bueno, una tabla en donde vamos a tener también cuestiones importantes a analizar. Entonces, déjenme magnificar esto. Ahí está. Bien, entonces esto nos habla un poco de las características de los espectros, obviamente dentro del rango que estamos analizando. Y bueno, aquí lo importante es que tenemos el valor de, bueno, en principio el tipo de compuesto involucrado, el tipo de transición que se está llevando a cabo y las características que tiene que ver con el tipo de transición y la estructura del compuesto. Entonces, cuando hablamos de los hidrocarburos saturados, por ejemplo, esto es muy importante. Los hidrocarburos saturados solamente pueden llevar transiciones de sigma-sigma de antienlace, es el único tipo de orbital molecular que forman. Y aquí algo muy importante es que son transparentes en la zona de UV visible. Eso significa que estos compuestos pueden ser utilizados como disolventes porque mientras no le demos la energía necesaria para llevar a cabo la transición, que como ya vimos es la que necesita la mayor energía, pues serán transparentes, serán inocuos o serán poco afectados o no afectados más bien cuando se haga incidir un haz de luz dentro de la zona UV visible. Bien, los alquenos, bueno, son transiciones PIA-PI de antienlace. Aquí estarían algunos ejemplos. Vean, por ejemplo, para el etileno tenemos una absorción de 165, un coeficiente de extinción muy alto, es decir, una banda intensa. Y aquí el doble enlace muy sustituido unido a oxócromos puede dar absorción final cerca de 200, es decir, mientras más sustituyentes hay sobre el doble enlace, esto genera desplazamientos de tipo batocrómico y obviamente, bueno, pues una coeficiente de extinción alto y un corrimiento de esta naturaleza favorecen el espectro, son más notorios en el espectro. Los polienos, pues obviamente implicarán transiciones de PIA-PI de antienlace. Los dienos, vean dónde aparecen, en 220, los dienos homoanulares en 250, y aquí lo importante es que ya cuando hablamos de polienos, por ejemplo, tenemos absorciones en 220, y aquí lo importante es que mientras más dobles enlaces haya, hacemos una adición de 30 nanómetros por cada doble enlace, lo veremos después en el cálculo de las longitudes, los cálculos teóricos para las longitudes. Podemos sumar 30 nanómetros por cada extensión en la conjugación. Bien, y bueno, vamos ahora con los alquinos. Bueno, estos son bandas intensas. Los alquinos, igual aquí está la transición, andan por ahí por 200 nanómetros. Los éteres y alcoholes alrededor de 200, pero la transición es N-sigma mediante enlace. Los aldehídos y cetonas saturados son transiciones NA-PI en 270-300, vean el coeficiente de extinción es bajo.
Después tenemos aldehídos cetonas, alfa-beta insaturados, ya hay cierto grado de conjugación. Eso disminuye la energía para la transición, pero seguimos teniendo coeficientes de extinción bajos. Los ácidos carboxílicos, aquí no tienen una absorción definida, está más o menos en 230. Y el coeficiente de extinción es bastante, bueno, no es bajo, es el logaritmo de, entonces no es un coeficiente de extinción pequeñito. Las aminas y aminoácidos, aquí está la transición y aquí estaría la zona en donde se pueden encontrar. Entonces, no voy a ir analizando todos, aquí detengan el video en este punto, vayan ubicando dónde se encuentra cada uno de estos grupos, vean la absorción y vean cómo va creciendo en función a el tipo de grupos presentes y vayan ubicando cuál es la longitud. Obviamente no se las tienen que aprender de memoria, para eso están las tablas. Entonces, en un momento dado que tengamos que interpretar un determinado espectro o determinar la estructura de un compuesto en función al espectro V, bueno, pues estas bandas no son de mucha utilidad para poder predecir cuáles son los grupos funcionales presentes. Entonces, bueno, ahí tendrían una estructura más, bueno, una tabla más, perdón. Y bueno, vamos a hablar de otra. Entonces, minimizamos esta. Y bueno, en ese sentido también esta tabla es importante. Vean, aquí tenemos bandas de origen de transiciones de N-ACID mediante enlace en compuestos saturados, pero unidos a halógenos. Entonces, vean cómo aquí, dependiendo del sustituyente, tendríamos una longitud de absorción, relativamente, en este caso, muy cercana al V de vacío. Y bueno, aquí el disolvente que estamos utilizando es el disolvente, esto se hace en fase gaseosa. Y bueno, pues ahí estarían igualmente las referencias. Si hablamos, por ejemplo, del tetracloro de carbono, esto se hace en estado gaseoso y la absorción es a 175. Cuando hablamos de los compuestos halogenados con bromo, vean qué es lo que sucede. Si tengo un solo bromo, tengo 202. Si tengo un bromo unido a un metilo, cambia a 215. Si tengo el único carbono unido a dos bromos, entonces 220. Y conforme vamos aumentando el número de bromos, la longitud de onda también ligeramente aumenta. Es decir, hay un desplazamiento batocrómico o una longitud de onda un tanto más alta. Y vean aquí lo importante, los coeficientes de extinción también van aumentando en función a el número de halógenos presentes. Cuando hablamos de los compuestos de yodo, pues igualmente tenemos un comportamiento parecido. Vean como aquí cuando ya tengo 3 yodos, estoy hablando de un valor de 274, 307, es decir, aquí tenemos ya bandas muy cercanas al visible. Los coeficientes de extinción son pues relativamente decentes. Y bueno, la solución o la disolución se hace en heptano. Los grupos oxidrilo presentes, por ejemplo, en el agua, tienen un coeficiente de extinción de 167. Este es un coeficiente que se presenta una lambda muy cercana al vacío, bueno, del lado del vacío, y por lo tanto es por eso que podemos utilizar el agua como disolvente. El coeficiente de extinción es 1480 y bueno, eso sería en estado gaseoso. Igualmente aquí estaría en el metanol, en el etanol, en el éter. Y bueno, vean que seguimos hablando de zonas dentro de el V de vacío. Los coeficientes de extinción pues son relativamente pequeños. Los tioles, por ejemplo, no son de 189. Los sulfuros están en 200, pero vean un poquito, sube el coeficiente de extinción. Siguen siendo relativamente muy bajos los coeficientes de extinción. Y los grupos amino presentes en el amoníaco, en la metilamina y etcétera, vean que también presentan absorciones muy cercanas al V de vacío. Y bueno, los coeficientes de extinción son relativamente altos, pero esto se hace en estado gaseoso. Entonces ahí está la influencia de la presencia de grupos donadores de electrones, los halógenos en este caso en particular. Y bueno, pues ahí estaría otro análisis de cómo varían las absorciones en función a la estructura de los compuestos. Bien, ¿qué otra consideración importante hay que tener? Por ejemplo, para el caso de los compuestos carbonílicos, estos compuestos carbonílicos, vean que
Tenemos aquí longitudes de onda que están pues ya dentro del lado del ultravioleta cercano. Los coeficientes de extinción son sumamente bajos y bueno, los disolventes que se pueden utilizar son estos porque no sufren ninguna alteración. Vean lo que tenemos aquí. Estos normalmente bueno, tienen transiciones de sigma de antienlace. Estos no les hacen absolutamente nada. Entonces, bueno, ahí estarían los compuestos carbonílicos dentro de esta zona y con los coeficientes de extinción que vemos en esta columna. Bien, repito, detengan el video y analicen con tiento cada una de estas, muy conscientes de lo que están considerando en cada una de ellas. Aquí. Bien, esta es otra tabla que también es de mucha utilidad. Entonces, bueno, las bandas V visible de compuestos carbonílicos comunes, que tiene que ver con la tabla anterior. Igualmente, bueno, aquí estarían ya para compuestos específicos. Vean cómo cuando hablamos ya de sistemas simples, por ejemplo, estos, tenemos absorciones significativas, pero con un coeficiente de extinción muy bajo. Pero conforme vamos complicando esto, vamos conjugando estos sistemas, bueno, pues utilizamos longitudes de onda más bajas, pero el coeficiente de extinción va aumentando. Entonces, aquí dependerá obviamente de la transición que se está llevando a cabo y esa transición pues me dará bandas de mayor intensidad o menor intensidad. ¿Okay? Y nos vamos ahora, por ejemplo, con la metilpen-3 en 4-ona, que sería un sistema conjugado, pero muy sustituido comparado con este. Mientras más sustituyentes al kilo tenemos, entonces esto propicia que la transición se facilite y vean cómo pasamos de 207 a 238 y aquí lo importante es que este coeficiente de extinción pues me da una banda bastante representativa. Aquí no hay un cambio significativo, pero bueno, ahí estarían las dos señales que esperamos para este sistema. Esta acetona cíclica, bueno, pues maneja una absorción a 225, un coeficiente de extinción relativamente importante, una banda intensa. La benzoquinona, que es un sistema muy conjugado, vean los valores que están manejando, ya muy cercano al visible, y esta facilidad de la transición por la conjugación que tenemos se refleja precisamente en este valor del coeficiente de extinción. Entonces, tenemos valores altos que tiene que ver, en este caso, con una banda intensa. Esta no tanto, pero bueno, relativamente con respecto a otros, es una banda pues ya más fácil de observar. Entonces, revisen esta con mayor detenimiento. Y bueno, entonces, bien, vean lo que sucede con los dienos conjugados. Entonces, en el caso de los dienos conjugados, mientras más dobles enlaces existen, pues obviamente estas longitudes cambian. Algo importante es también la geometría, tiene que ver con esto, porque tiene que ver con el momento dipolar. Permítanme. Y aquí es importante el reflejo que se tiene en el coeficiente de extinción. Entonces, mientras más sistemas conjugados tenemos, la longitud de onda va a disminuir, va a aumentar, necesita menos energía y también el coeficiente de extinción implicará que tenemos bandas mucho más perceptibles cuando o cuántos más dobles enlaces se tienen presentes. Entonces ahí estarían el análisis para los dobles enlaces. Esto, bueno, vamos a hacerlo comparativo con un ejemplo, un pequeño espectro. Si comparamos, por ejemplo, este. Y vamos a trabajar también el espectro que tenemos aquí. Ay. Bien, entonces son espectros específicos para dienos. Por ejemplo, en el caso del espectro inferior, lo que observamos es que aquí tenemos el espectro para el isopreno. Vean cómo tenemos una banda intensa en 230, que implica la transición pi-a-pi de antienlace. Y nuestro no es el isopreno, perdón, me equivoqué, pero bueno, ahí está la estructura del compuesto. Tenemos una transición importante en este punto. Obviamente es un sistema conjugado, en esta parte es un sistema intenso, 230 nanómetros, y pues obviamente estamos hablando de las transiciones pi a pi de antienlace y de n a pi de antienlace, pero no son tan perceptibles.
Aquí estaremos hablando de un sistema conjugado en esta parte del ciclo y las transiciones que se están dando en función a precisamente la conjugación de estos dobles enlaces. Entonces, bueno, ahí estarían ejemplos de la observación de transiciones en sistemas conjugados. Vean aquí también en el caso de estos sistemas, cuando hablamos de sistemas con conjugación elevada, es decir, cuando este N cambia, si tengo 3 dobles enlaces, que sería esto, vean la intensidad de la banda. Cuando hablamos de 4 enlaces, vean cómo se intensifica. Tenemos un efecto hipercrómico y tenemos un desplazamiento batocrómico, es decir, mientras más dobles enlaces hay, requiero menor cantidad de energía para llevar a cabo las transiciones, en este caso de pi a pi de antienlace, y mientras más dobles enlaces hay, se intensifica la señal y se genera un corrimiento batocrómico, un desplazamiento batocrómico. Entonces hay un efecto hipercrómico y un desplazamiento batocrómico. Y para este caso, los sistemas aromáticos, que también son simples y llevan transiciones pi a pi de antienlace, vean cómo, por ejemplo, en este caso estamos hablando de longitudes de onda para llevar a cabo la transición, que están un poco más desplazadas al lado del ultravioleta, y conforme vamos aumentando el número de anillos, bueno, pues estas transiciones cambian. Vean cómo aquí tenemos no es un efecto hipercrómico, pero sí tenemos un desplazamiento batocrómico. Y igualmente aquí tenemos un desplazamiento batocrómico y la intensidad de la banda también va a aumentar. Entonces esto, bueno, pues es comparativo de los efectos que tienen la presencia de los dobles enlaces en la cantidad de energía necesaria para la transición, así como para el tamaño de la banda que estamos observando. Bien, finalmente tenemos otras tablitas más, que serían estas. Tendríamos esta. Déjame colocarlas todas y ahorita las analizamos. Ustedes paren el video y antes de que yo empiece la explicación, pues ustedes vayan viendo qué es la información que nos da cada una de ellas. Bien. Bueno, estas son bandas de absorción de diferentes grupos cromóforos, que ya lo habíamos manejado en otro apartado, pero un poquito más específicos. Entonces, por ejemplo, el tipo de compuesto, que es una tiocetona, aquí tienen un ejemplo específico. La banda aparece en 503 y, bueno, vamos a tener una coeficiente de extinción antes de que se me olvide, esto es una banda N a pi de antienlace y esto es el coeficiente de extinción, lo que está entre paréntesis. Entonces necesitamos ya una banda que está en el lado del visible, pero es una banda poco intensa. Esta es una banda que está dentro del lado del ultravioleta, pero tiene una intensidad importante, que es un desplazamiento, una transición de pi a pi de antienlace. Este es el disolvente que se está usando. Igualmente el ácido tiónico, entonces ahí está la estructura. Y bueno, pues vean cómo estamos ya del lado del visible y los coeficientes de extinción no son muy pues perceptibles o me dan bandas poco intensas. La transición es N de a pi de antienlace. Aquí, bueno, pues obviamente estos no tienen bueno, deberían tener está pasando aquí. Bueno, no hay detección de la banda de pi a pi de antienlace. Y bueno, ahí estarían las consideraciones para cada uno de estos compuestos. Después tenemos absorción en el V de heterociclos de 5 miembros. Entonces, bueno, ya ustedes se acordarán de estas estructuras. Esto es el ciclo pentadieno, que sería un compuesto homocíclico. Después tendríamos el forano, el pirolo, el teofeno, que son ciclos de 5 con 2 dobles enlaces. Entonces, aquí tendríamos lambdas dentro del lado del V. Y los coeficientes de extinción, que son relativamente altos, y bueno, ahí estarían los disolventes empleados en cada caso. Y bueno, finalmente tenemos la absorción de V de los compuestos oxinitrogenados. Aquí tenemos el nitrobetano, el nitropropeno, el nitrosobutano, y bueno, vean las lambdas que tenemos, bueno, son aquí en este caso 2 bandas.
Y aquí veríamos los coeficientes de extinción, que son bastante pequeñitos, no nos ayudan mucho a tener una banda intensa perceptible. Sin embargo, bueno, pues tenemos una absorción. Entonces, bueno, ahí estarían ejemplos de cada uno de estos diferentes cromóforos que se pueden presentar en los compuestos comunes dentro de las sustancias orgánicas. Y bueno, ya que tenemos todos estos minimizados, nos vamos con ejemplos específicos de espectros. Entonces vamos a comparar vamos con este otro y finalmente este espectro. Entonces vean cómo aquí lo que tengo son este es el compuesto que estamos analizando. Estamos hablando de una cetona alfa-beta-insaturada en un compuesto cíclico. Tenemos una transición de pia-pida antienlace que obviamente está referida a este pedacito de aquí. Está dentro del lado del V, pero es el V pues más alejado. Y tenemos una transición de N-pida antienlace, que es la que tenemos en este punto. Obviamente esta es una transición que requiere de energía, pero es una transición intensa. Esta requiere de menos energía, pero es una transición poco intensa. Entonces vean cómo la forma del espectro me habla de cómo puedo identificar el tipo de grupo en función a la longitud de onda presente, donde está el máximo de absorción, y por otro lado la intensidad de la banda. Igualmente, si nos vamos aquí con el nitrometano, igual tenemos una banda de pia-pida antienlace y tenemos una banda de N-pida antienlace que debe estar en esta zona. Y vean cómo esta banda es muy intensa, igual que esta, pero vean aquí cómo la forma de la banda va a cambiar. Obviamente depende de los heteroátomos involucrados. Y bueno, aquí finalmente tendríamos un tiofeno sustituido. Y tenemos diferentes bandas. Obviamente vamos a tener transiciones de pia-pida antienlace. Tendríamos también, bueno, transiciones que hablan de N-pida antienlace. Y bueno, aquí tendríamos igualmente involucrados esas transiciones. Y bueno, pues este es un ejemplo de precisamente un espectro que tiene o refleja el tipo de transiciones de pia-pida antienlace y N-pida antienlace. La misma consistencia, tenemos una banda intensa muy pegada al lado del V lejano, y por otro lado esta banda que bueno, pues ya está más del otro lado, que sería el visible, y que sería la banda de N-pida antienlace. Entonces vean cómo los espectros nos permiten interpretar la estructura del compuesto. Obviamente no vamos a elucidar la estructura de un compuesto orgánico con un UV, pero el ultravioleta es una buena herramienta que me permite identificar grupos comunes en los compuestos orgánicos, detectar esa presencia. Puede que lo corroboremos con un método complementario, por ejemplo un IR, una resonancia, masas, pero empezamos por corroborar la presencia de ciertos grupos, y bueno, ya después se hace un análisis más fino y pueden ustedes conjuntar todo esto para llevar a cabo la elucidación estructural de los compuestos orgánicos. Bien, pues esto es digamos, el inicio ya de lo que sería el estudio de la espectroscopía UV visible. Y bueno, pues la parte que sigue será hablar ya de la metodología de los cálculos involucrados para los lambdas máximos y hablar un poco de la cuestión de cuantificación. Bien, entonces vamos a dejar hasta aquí esta parte. Les agradezco la atención, espero que estén muy bien. Nos vemos la próxima vez. Adiós.